charla empieza antes con Emma, claro, ni bien entra al Acá estudio, estamos. empezamos a hablar de arte, de ciudades, de cosas hermosas y ella siempre nos cuenta cosas divinas. ¿Cómo andás a todo esto? Bárbaro, charlando. Como charlando, ¿no? Qué cosa linda aparte. Y hoy con polémica, traes polémica. Hoy con polémica. Sí. Bueno, antes de empezar, Emma, yo invito a la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Es una columna para ver esta también, porque vamos a compartir algunas imágenes interesantes, además de vernos a nosotros. Así que vayan a Sarandí 690, ok, allí estamos transmitiendo en vivo, porque venís con polémica hoy también. Y sí, hoy vamos a hablar de lo que fue la escandalosa gala del Metropolitan Museum, del Costume Institute, del Instituto de la Moda, que está vinculado, asociado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1946-1948, al Metropolitan Museum, y vendría a ser el departamento de moda y diseño del Metropolitan. Y el lunes pasado fue la famosa gala, ¿no? Fue la famosa gala que se hace anualmente, que es un evento que históricamente el Costume Institute lleva adelante para pagar su presupuesto. O sea, todo el presupuesto del año que viene está sostenido, cada presupuesto anual se sostiene en lo que se recauda en esta gala impresionante que obviamente año a año concita cada vez más gente y bueno, ya sé que esa alfombra roja tenga un glamour muy especial. Normalmente la gala se hace siempre con la apertura de la primera exposición del año del Costume Institute. Una tradición, digámosle, de grandes exposiciones en donde ha habido verdaderos hitos, ¿no? Yo estaba pensando hoy, recordando, en el 78 se hizo una impresionante exposición sobre los vestuarios de los artistas de vanguardia creados para los ballets rusos de Diaghilev. Recuerdo también otra exposición así impresionante que fue en 2011, la de el fantástico diseñador Alexander McQueen, el diseñador inglés, que fue además a menos de un año de su fallecimiento, que fue muy, muy traumático para el mundo de la moda, y aquello fue una cita impresionante. Y es una gala que tiene con lógica mucho glamour, está por supuesto presidida por una de las figuras íconos de la moda en los Estados Unidos, que es la famosa Anne Wintour, personaje en el que se inspira, ya que ahora estamos hablando de eso, ¿no? Con la secuela de El Diablo Viste a la Moda, es el personaje que inspira al personaje que interpreta Meryl Streep. Claro. Es una mujer muy, pero muy particular, directora mítica de Vogue, de la revista Vogue en los Estados Unidos. Y lo cierto es que yo te diría que en los últimos años la gala del Met viene desdibujándose un poquito, no así las exposiciones. Hoy estuve leyendo, la semana que viene voy a hacer la exposición que acaba de abrir. Ajá. Sí, es impresionante. Ahora, hoy quería hablar específicamente de la gala, porque viene desdibujándose año a año. En cada ocasión siempre hay un tema, ¿no?, que refiere normalmente a la exposición y que es digámosle, la consigna para que los asistentes, que son todos actrices, modelos, actores, gente de glamour, vaya vestida, ¿no? Tiene que ir vestida acorde a la ocasión, a esa suerte de consigna. Y bueno, y evidentemente, como ya sabemos, ¿no?, estos son lugares un poco extravagantes, pero se ha vuelto como un poquito decadente, ¿no?, hasta a estas alturas, al menos según mi opinión. Y este año la cosa se volvió aún todavía más escandalosa. ¿Por qué? Porque el Costume Institute le otorgó el patrocinio de toda la gala nada menos que al magnate y empresario norteamericano Jeff Bezos.
famosísimo creador de un hombre muy polémico, Sí, muy. controvertido, y más dentro de este esquema Trump en el que estamos, ¿no? En el que estamos viviendo. El creador de Amazon, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Bezos aportó para la exposición y el evento $10 millones. Así Mirá, como lo oímos. Así nomás. Así nomás, $10 millones, que en cierto modo hay una unanimidad en el mundo de la crítica de que lo que estaba haciendo era comprando una suerte de legitimidad cultural, ¿no? Finalmente dar un salto en lo que tiene que ver con los espacios de esta élite. Y la cosa se puso polémica porque el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, se negó a asistir. Y es la primera vez en la historia desde que existe la gala del Metropolitan que el gobierno, digámosle, de la ciudad quiebra la institucionalidad. Claro, que el alcalde no va, digamos, es la primera vez. Sí, que dijo, no voy, porque no estoy de acuerdo. Sí. Y a la mañana siguiente, todo Nueva York apareció empapelada con unos grandes carteles que instaban al boicot de la gala. Todo esto en función de la presencia, obviamente, de Bezos, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Todo es muy polémico y lamentablemente todos estos acontecimientos dejaron de lado lo que importa, que es, en esta ocasión, el cambio físico del Costume Institute dentro del Metropolitan. El Costume Institute estuvo siempre con sus exposiciones en lo que vendría a ser las plantas inferiores del museo, en el sótano. Esa es la verdad. Y bueno, cuando había grandes exposiciones tenían que ir, ¿no?, robando espacios a las exposiciones temporales. Y ahora todo lo que antes era la tienda del Metropolitan se convirtió en un espacio de más de 400 metros cuadrados para el Costume Institute, con lo cual la moda y el diseño pasa ahora al lugar central. O sea, uno entra al gran hall del Metropolitan en Nueva York y lo primero que va a ver va a ser el Costume Institute. Lo que nos habla, obviamente, de la importancia, ¿no?, que esta gran colección histórica de la moda y del diseño tiene, ¿no? El Metropolitan fue de los primeros museos en el mundo en reconocer la moda como un arte. Y esta exposición tiene que ver con eso. La exposición se llama Costume Art, que lo podríamos traducir como el arte del traje, el arte del vestir, y está concentrada, por eso quiero hacer una columna específica la semana que viene, en el concepto del cuerpo, en la idea del cuerpo. Es realmente un desafío importante, un desafío grande. Pero hoy yo no quiero hablar de la exposición, hoy quiero hablar de qué, de lo que pasó con la consigna de los vestidos. Ahí está, la polémica. Claro, porque la consigna implicaba que los asistentes se tenían que inspirar en obras de arte. En obras, grandes obras de la historia del arte. Y bueno, y uno ya se imaginaba que pensar una alfombra roja inspirada en el arte, bueno, aquello realmente podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y hubo para todos los gustos. Yo te iba a decir, hubo de todo. No, sí, yo los insto a todos a que, porque realmente es más que interesante ver cómo se aplica la inspiración de una obra de arte como disparador, efectivamente, de un diseño que ya nace condicionado por ese vínculo y por esa relación, ¿no? Hubo de todo. Mira, Kendall Jenner, la modelo, que es una modelo muy bonita, llevó un traje con un cuerpo espectacular, ahí lo estamos viendo, pero qué producción que tremendo, tenemos. El Mateo. No, Sarandí está que... Ahí la estamos viendo en este momento en YouTube. Miren lo que es ese traje inspirado claramente en la victoria de Samotracia. Claro.
¿no? Qué hermoso. Sí, claro, ella tiene un cuerpo muy apropiado. Claro. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo de diosa griega. Y claro, la victoria de Samotracia precisamente, al ser una obra helenística, lo que trabaja es la sinuosidad de la tela del peplos de la diosa, que se adhiere, porque es la diosa de la victoria, está volando con sus alas, se adhiere al cuerpo, ¿no? Y genera esos efectos. Eso en arte se llama draperie mouillée, y bueno, y ha dado lugar entonces a este espectacular vestido que representa a la victoria de Samotracia. Después la actriz Rachel Zegel, la de los Juegos del Hambre, llevó un vestido inspirándose en un cuadro muy particular. Ahí la estamos viendo, ¿no? Sí, ahí la estamos viendo, que es raro que lo hayan elegido, que es la ejecución de Lady Jane Grey, un cuadro decimonónico del Roche de 1833, ¿no? Jane Grey es la famosa, aquella aspirante que fue reina de Inglaterra 2 días, y que bueno, y la ejecutaron, y claro, y en ese cuadro muy dramático está ella con un vestido blanco antes de que le corten la cabeza, ya con los ojos vendados, y bueno, y se inspiraron en ese episodio tan dramático de este cuadro. La aparición de Madonna fue un espectáculo, literalmente un espectáculo. Wow, Mirala, porque escenificó, miren lo que es eso. Tremendo. A uno del personaje de Leonora Carrington, la gran pintora surrealista, que bueno, que como bien sabemos es una pintora que ha trabajado el concepto de la mujer como hechicera, ¿no? De esa cosa de la cocina, de la magia, de la mujer con la alquímica, ¿no? con la alquimia como proceso de transformación. Bueno, y Madonna entonces interpretó esta obra impresionante de Leonora Carrington, y vieron cómo, los que estaban viéndolo por YouTube, cómo salían esos velos de su traje negro, ¿no? Que ella es como una hechicera, y salen esos velos que sostenían 8 mujeres. Hay 8 mujeres que lo sostienen, ahí veíamos 4 en pantalla, hay 8. Son 8 que van y se movía, ¿no? Porque a medida de que Madonna desfilaba por la alfombra roja, ella se iba moviendo, y entonces los velos se movían, una cosa realmente impresionante. Hunter Schafer, la modelo actriz de la popular serie Euphoria, se inspiró en un retrato divino de Gustav Klimt. Ahí lo vemos. Divino retrato de Gustav Klimt, que es un retrato que está en el Metropolitan, es uno de los Klimt del Metropolitan, que es un retrato de la época en la que Klimt ya no pinta con sus famosos oros, sino que está más volcado al color, a la influencia japonesa y china, al concepto de la flor. Bueno, y es un retrato que representa a una de las hijas de un gran empresario vienés de la época, Primavesi, por eso se llama Mada Primavesi, el retrato, y que es realmente una belleza, ¿no? Esa cola toda llena de flores. Y bueno, y después hubo, vestidos inspirados en Van Gogh, en todo lo que podamos imaginar. Pero yo me quiero concentrar en el vestido que más interpretaciones tuvo. Ajá. ¿Cuál? Y yo creo que es consecuencia de que es uno de los cuadros más famosos del Metropolitan, que es un cuadro del gran, maravilloso pintor norteamericano John Singer Sargent, gran pintor de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que se llama Madame X. Madame
X. Ahí lo estamos viendo. Y ahí lo estamos viendo, es un retrato fabuloso, polémico, atrevido en su tiempo. Ahora vamos a contar su historia. Y bueno, y fue el que con mayor persistencia vimos en la gala, por lo menos en 4 oportunidades. La modelo y actriz inglesa Rosie Huntington-Whiteley llevaba una reinterpretación de Madame X. Laura Sánchez, la esposa de Bezos, o sea, la que estaba pagando la fiesta, también llevó un vestido que hacía alusión a Sargent. El de la actriz inglesa Claire Foy. Fantástica actriz. Fantástica actriz. Y finalmente la gran Julianne Moore. Otra fantástica actriz. Claro, la gran Julianne Moore que además, como tiene esa piel blanquísima y el pelo rojo, claro. Es casi la representación de Madame X, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mujer enfundada en ese ceñidísimo vestido negro que pinta Sargent, tenía una de sus atractivos, era que tenía una piel blanquísima, que se la blanqueaba además con todo tipo de polvos, y una gran cabellera roja que a su vez la hacía más roja porque se la teñía con henna. Y bueno, y esas características claramente estaban en Julianne Moore, y yo creo que lo aprovechó fantásticamente bien para vestirse de Madame X. Y contemos más que rápidamente la historia de este cuadro, que nos lleva al París de 1880. Momento en el que John Singer Sargent, que ya estaba cobrando impulso su reputación, precisaba algún golpe de efecto, precisaba presentar en el Salón de París, que era el centro del arte, un cuadro del que se hablara. Y obviamente, para que se hablara, tú tenías que pintar aquellas figuras que formaban parte de los rumores, ¿no? De los rumores de la sociedad parisina. Es así entonces que él comenzó a intentar convencer a una chica llamada Virginie Amélie Avegno-Guetreau, que era en aquel momento lo que se llamaba en aquel tiempo una socialité, o sea, una joven muy bella, muy atractiva, que va siempre a la moda, que frecuenta todos los lugares y que un influencer de hoy, digámosle. Bueno, está bien. Claro, y bueno, y sí, se puede asimilar. Se puede perfectamente, se puede perfectamente. Y claro, y Sargent es un pintor, además, que en su estilo, era un pintor tremendamente virtuoso, que tenía un estilo muy suelto, muy fluido, con una pincelada muy ágil, pero era un mago de la luz, al grado de que esas pinceladas que cuando uno se acerca a los cuadros de Sargent las ve sueltas, rápidas, fluidas, ¿no? Evanescentes, a medida de que se va alejando, se vuelve totalmente realista la figura. Y esto es consecuencia de los años en los que Sargent estudió a don Diego de Velázquez. Y su pincelada suelta, ¿no? Y esa capacidad para capturar la luz de ese modo. Y claro, y entonces su estilo es un estilo, por supuesto, ¿no? muy, 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 muy particular, enfocado en la retratística, en la personalidad, en el estado psicológico del personaje. Y claro, y cuando la convence a la Guatreau, imagínate, era su gran oportunidad. Y entonces piensa un gran retrato, para que se vea bien en el salón, vertical, mide 2,34 m, ese retrato que estaban viendo en YouTube.
Y nos muestra, ¿no?, a esta chica en el eje. Ella estaba casada, me olvidé de decir algo importantísimo, ¿no? Estaba casado con Pierre Guetreau, que era en aquel momento un banquero muy conocido. Y bueno, y ella, digámosle que tenía unos modos y una vida un poco desarreglada, ¿no? Por no decir que le era infiel, claro. Y corrían rumores, ¿no?, por todo París. La cosa es entonces que ella aparece en el eje del cuadro, en el centro, de frente, enfundada en ese impresionante vestido negro, pero su cabeza gira hacia un lado. Y sus brazos sin guantes, totalmente fuera del decoro para la época y para un traje de noche como este, el brazo se extiende en una torsión hacia el costado, sosteniéndose sobre la mesa, que es lo único que hay en toda la superficie, además de ella. Porque hay el fondo del cuadro es un fondo muy a lo Velázquez, con esos ocres verdosos que son pura luz. Pero claro, el punto está en el escote. Un escote de vértigo, porque el vestido es un vestido strapless que se sostiene en realidad con dos tirantes de piedras de brillantes. Y acá es en donde viene el tema, ¿no? Porque todo esto está enfocado en resaltar las curvas de Guatreau, la piel blanca en una pose, yo te diría, ¿no?, que es como altanera, ¿no? Muy altanera. Y es que esos dichosos tirantes que vemos hoy en el cuadro en Nueva York, y por eso en las reinterpretaciones en la gala podemos ver que algunas fueron con los dos tirantes y otras fueron con un tirante, ¿no?, un bretel normal y el otro caído. ¿Por qué? Pues porque cuando Sargent la pinta con el bretel caído, mostrando todo el hombro. El escándalo fue total y absoluto, al grado de que ella misma le pide se presentó en el Salón de 1885, le pide que retire el cuadro a Sargent, porque se le estaba complicando, ¿no? Y él entonces, ¿qué hace? Le cambia el nombre, le saca retrato de Amélie, le saca el nombre y le pone Madame X. Y le sube el bretel. Entonces, ese bretel con el hombro, ¿no?, desnudo, y luego el bretel colocado, hasta el día de hoy es toda una historia, ¿no? De allí que hace a la fama de este cuadro. Un cuadro que Sargent admiró. Es más, él mismo reconocía que era uno de sus mejores cuadros y yo coincido completamente. Ella no lo quiso, quedó toda la vida en el taller de Sargent hasta que lo que era la elegancia, ¿no?, de la caballerosidad. Él no vendió el cuadro, aunque ya famosísimo a principios del siglo XX, le ofrecieron fortunas y no vendió el cuadro hasta que ella murió. Mira. Y en 1916, cuando ella murió, ahí sí aceptó la fortuna que le pagó el Metropolitan Museum de Nueva York para tener este cuadro. Y con toda esta historia a cuesta, fue por eso uno de los vestidos más reinterpretados en la gala del Met. Qué maravilla, ¿eh? Y cuántas cosas lindas vimos además. Y que tengan cuidado, chicas, que no se caiga el bretel. Claro. Porque ya saben lo que puede pasar. Exactamente. Acuérdense del retrato de Sargent. Gracias, Emma. Nos estamos viendo.